Bienvenidos. Vamos a comenzar este live del día 2 de junio. Entramos otro mes. Vamos a esperar que los hermanitos se conecten. Yo voy a estar alistándome por aquí para poder ver sus mensajitos. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha sido la primera en conectarse. Hola, Julia. Vamos a esperar unos minutitos mientras se conectan. ¿Sí? Vamos a preparar todo por aquí. Mientras están entrando todos aquí a este live, vamos a probar, esperamos que, bueno, como siempre salga el live por aquí bien. Y si no, ya saben que nos vamos a ir directamente a YouTube y voy a conectar por la cuenta de Víctor, ¿sí? Bueno, la otra cuenta, porque esa también es su cuenta. Vamos a poner por aquí también Instagram. Bienvenidos todos. Feliz sábado para los que estamos por este lado. Feliz día de preparación para los que siguen en viernes aún. Viernes de preparación. Aquí ya estamos en junio, ¿eh? No quiero ni contar los días que están pasando volando. Bueno, aquí comienza la calor oficialmente. Hemos tenido unos días lluviosos por aquí, pero bueno, en nada, muchísima calor. Y allá en el otro lado frío, ¿verdad? Bueno, feliz sábado. Muy bien, ya estoy por aquí. Hola, Gaby. Gaby, como siempre, porfi, si puedes enviar a las historias. Besitos, feliz sábado. Hola, Yusef. Araceli. Maranata 2031, ¿cuál es tu nombre? Siempre veo que te conectas, pero no sé qué hermano o hermana está detrás de este nombre. Si me podrías decir tu nombre. Veo que siempre estás conectándote. Por ahí es alguien que conozco, pero con otro nombre. Hola, Gaia, John, Naudi. Vamos a esperar un segundito. Yo me alisto por aquí. Tenemos mañana una bonita programación. Mañana le toca a un lindo matrimonio del ministerio, ¿eh? Siempre están coincidiendo los dos. Uno va a ser la escuela, el otro el culto. Qué casualidad, ¿eh? Bueno, es bonito verles a los dos trabajando. Vale. ¿Todavía no, Gaia? Wow. Pues aquí sí, ¿eh? Aquí ya estamos. Bueno, vamos a empezar. Así no nos alargamos mucho en el live. Y estamos el tiempo necesario. Venga, Julie. Te voy a enviar la invitación. Vamos a esperar que sí, por favor, que entre. Jules. A ver. Aquí. En teoría te tiene que llegar la invitación. A Ahora sí. ver, Hay que girar la camarita con las flechitas. ahí está. Eso. Ahí se me escucha bien. Perfecta, Julia. Espera, a ver, ¿me oyes bien? Yo te escucho bien, Perfecto. sí. Pues habla un poquito, por favor. Bienvenida a este live. Feliz día de delicia para todos los hermanos que se están conectando y los que se van a conectar dentro de un ratito. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar este live con una oración siempre, para que Dios dirija todo. La voy a hacer yo. Y por favor, hermanitos, a los que nos están viendo, por favor, acompáñenos a orar y vamos a empezar este live. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por una vez más permitirnos encontrarnos en este espacio, Señor. Como siempre te pido que dirijas este momento, haz que pueda hacer las preguntas necesarias, ayuda a que Julia pueda dar este testimonio y ayude a más personas, Señor, como siempre este mensaje llegue. Y que por supuesto bendigas a todas las personas que lo van a ver ahora mismo y también a los que lo van a ver después, Señor. Guía a tu pueblo, Señor. Cada vez el tiempo va pasando tan rápido que nos queda mucho por hacer aún. Gracias por este ministerio. Gracias por los atalayas que pones en este ministerio, Señor, que están ahí dándolo todo, aún con problemas físicos, mentales, algunos económicos y de salud.
Ayúdalo, Señor, a seguir continuando esta obra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi querida Julia, preséntate por favor. Bueno, para Tu los nombre, hermanos dónde vives, todo. para los hermanos que no me conocen, mi nombre es Julia, tengo 31 años, soy italiana, de un pueblito costero de Sicilia, del sur de Italia, pero hace 9 años que vivo aquí en Argentina y soy una de las 2 italianas con las que cuenta este ministerio, y es muy gracioso porque cuando era chiquitita, mi papá antes de ir a dormir me contaba una historia que me gustaba mucho y él la titulaba La historia de Julia y Gaia. Así que en este ministerio Qué premonitorio vine a ese cuento. encontrar, vine a encontrar a Gaia, que es mi connacional, así que con ella compartimos esa nuestra procedencia. Y si hay algo que me ha caracterizado desde chiquitita, fue mi pasión por los idiomas. De hecho, tenía 5 o 6 años y recuerdo de estar pidiéndole con insistencia a mis padres que quería aprender español a todas costas. Y quería aprender español y les seguía pidiendo que por favor me anotaran en algún lado para que pudiera aprender este idioma. Y siendo de un pueblito de unos 15.000 habitantes, para aquel entonces todavía no era algo tan generalizado como si lo es hoy en día, y entonces no había todavía unas escuelas o unos cursos que hicieran por lo menos para niños. Entonces, ya para los 7 años, también gracias a la insistencia de mi abuela, me anotaron para probar una clase de inglés. Y desde esa primera clase no dejé nunca más, y justamente como que fui desarrollando ese amor por los idiomas, que se transformó también en lo que decidí que fuera mi plan de vida, porque siempre estudié una rama lingüística. Ya desde la lección de la secundaria, elegí un yo lingüístico, ya finalmente a los 14 años pude incorporar el español. Hasta ese momento solo podía estudiar inglés y francés y sus respectivas literaturas, pero ya a partir de los 14 podía incorporar un tercer idioma que justamente fue el español. Y es interesante porque, digamos, por alguna razón yo tenía ese deseo de conocer este idioma porque era el idioma en el que iba a recibir el mensaje de salvación. Y la verdad que cuando uno ve las cosas en perspectiva, vas entendiendo cómo el Señor va poniendo, ¿no?, determinados deseos dentro de nuestro corazón, porque tiene un plan y un propósito. Y eso lo hizo también de 2 formas diferentes, porque el tema del español también viene de 2 partes de la familia diferente, tanto de la parte de mi papá como de la parte de mi mamá, porque el bisabuelo de mi papá comerciaba en las naves que se dirigían a España. Entonces, evidentemente, algo también... Uy, aquí hay mucho que contar, Julia. Ya vamos a empezar fuerte, Y del lado de mi mamá, en la familia de mi abuelo, como ha pasado, ¿no?, con muchos en la época de la Segunda Guerra Mundial, también muchas personas han decidido emigrar. Y ese fue el caso de los hermanos de mi abuelo, por lo menos algunos de los hermanos de mi abuelo. Y vinieron a parar justamente aquí en Argentina. Y a mí siempre me gustó estar al lado de mis abuelitos y escuchar todas las historias que quisieran compartirme. Y recuerdo que mi abuelo siempre mencionaba a una hermana en especial, porque mi abuelo era el más chiquitito, entonces se llevaban muchos años de diferencia con los demás hermanos, y había una hermana en especial, la hermana Emilia,
era la que lo defendía siempre cuando él se mandaba de una matar. Entonces yo tenía el deseo de conocer a la hermana Amelia, de la que el abuelo me hablaba tan seguido. Y eso lo pude hacer recién cuando tuve 18 años, que fue la primera vez que yo viajé sola a Argentina. Wow. Y justo llegué a tiempo porque ella falleció al mes siguiente que yo la conocí. Aunque cuando yo llegué, ella ya estaba postrada en cama, había también sufrido una ACV, no hablaba, pero en el momento en el que le dijeron que era la nieta de su hermanito, ella eso lo entendió y empezó a llorar. Ya. Entonces como que registró el De momento. la Y emoción, claro. exactamente. Y la verdad que yo llego a Argentina en un momento bastante particular de mi vida. Eh, Siempre fui de reservarme el momento del verano para poderlo dedicar a viajes. Prefería ahorrar siempre durante todo el año y después ya tener mi momento para conocer nuevos lugares, nuevas culturas. Pero en ese momento yo tenía la necesidad de alejarme un poco de lo que era mi núcleo familiar. Y para eso tenemos que volver unos 4 años antes, cuando tenía justamente 14 años, que fue cuando mis padres se separaron. Y cuando mis padres se separaron, no fue una separación del todo fácil para mi familia, como digamos, seguramente no lo fue tampoco para otras personas que habrán pasado por la misma situación. Claro, claro. Y fueron muchos años de aguantar toda una serie de situaciones que, digamos, a una edad tan tierna, vamos a decir, te termina desbordando. Entonces llegué ya a la mayoría de edad que decían, necesito como un tiempo para alejarme de toda esta situación y poder Respirar. reencontrarme. Ese. Es que usaste la palabra exacta, usaste la palabra respirar, y eso es lo que yo sentí cuando llegué aquí a Argentina por primera vez en 2010, como que pude volver a respirar, porque el cariño de la gente, el cariño que me mostró también, me mostraron los parientes que tenemos aquí, fue algo que a mí en ese momento me llenó, y era algo que yo necesitaba, y ese algo hizo que yo también tomara la decisión al año siguiente de venirme a estudiar aquí a este país. Uf, qué cambio radical, ¿eh? Un, un cambio importante, un cambio importante. Y en ese año, que justo fue el 2011, fue cuando yo conozco al que después se convertiría en mi esposo. Y lo conozco justamente el primer día de la universidad. Qué suerte, El primer día de la la universidad. vista por ella, ya está, para mí, ni la miren, o sea, vaya. Sin embargo, no nos volvimos a cruzar hasta 2 años después, y ya de vuelta en Italia, porque si bien yo tenía el plan de seguir mi carrera aquí en Argentina, la situación en casa se había puesto un poco difícil, y la verdad que me sentía con la responsabilidad de estar presente para los míos. Entonces al año ya vuelvo y empiezo después nuevamente mi carrera allá en Italia. Yo me recibí en mediación lingüística en la rama de traducción e interpretación. Como te decía, los idiomas siempre caracterizaron Naciste mi para plan de eso, vida. naciste para los, ya, ya. Es, Y, es tu don. y entonces, digamos, justamente después con mi esposo nos encontramos 2 años después de habernos conocido por primera vez, pero en Italia. Y a mí todavía me faltaba un año completar mi carrera, así que en el momento en el que la completo, decido mudarme definitivamente para allá. Ahí, aquí, desde ese entonces, aquí sigo, y evidentemente había un propósito especial porque
yo conozco el mensaje gracias a mi marido. Y ya les cuento exactamente cómo fue ese episodio, porque nosotros ambos empezamos una investigación allá por 2015, cuando en Argentina era un año electoral. Y como a mí siempre me llamó la atención la forma en la que el cerebro humano procesa información, cómo codifica los mensajes, cómo expresa los mensajes, me llamaba tremendamente la atención ver cómo personas diferentes, pertenecientes a provincias diferentes, a lugares diferentes, todas utilizaban las mismas palabras para referirse a un determinado evento que había sucedido en el país. Pero exactamente las mismas palabras, haciendo las mismas causas en los mismos momentos. Y veníamos charlando, y ¿cómo puede ser? Me voy al centro y escucho tal persona decir tal cosa, vuelvo y escucho tal otra repetir exactamente lo mismo. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo funcionan los medios, ¿no? Como para lograr que las personas Repetir la misma frase. actúen exactamente de la forma en la que ellos deseen. Entonces empezamos una investigación, mi esposo en ese momento con más interés, digamos, que yo, ¿no? Dedicándole más tiempo, me refiero a eso, y yo llevándola desde el punto de vista lingüístico, neurolingüístico, psicolingüístico y demás. Y la verdad que esa búsqueda arranca primero, ¿no? Por el lado, no por el lado de Dios, sino por el lado opuesto, ¿no? Que es lo que por lo general uno encuentra quizás con mayor facilidad al querer buscar unas respuestas para este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces uno ve cómo los eventos de la Segunda Guerra Mundial empiezan a tomar otra dimensión. Y uno entiende también los experimentos que se hicieron en esa época, o previo, ¿no? A esa época, para preparar a las personas para ese momento. Y la realidad es que, digamos, se te abre un mundo, pero es como que siempre faltaba una pieza, ¿no? Como que vos le escuchabas hablar a una persona, a otra, escuchabas un video y otro, pero dice, algo falta, y la pieza faltante era la principal, que era Dios. Y La más antigua, eso, porque lo que encontramos es lo más nuevo. que es increíble porque, digamos, esto arranca a finales de 2015 y, digamos, creo que recién llegamos al ministerio alrededor de 2018, así que fueron unos cuantos años de investigación antes de dar finalmente con el inicio, ¿no? Para encontrar esa pieza que todavía debíamos encajar. Y recuerdo que en ese momento tenía la oportunidad de volver a visitar a mi familia una vez al año, y yo había viajado y me había ido por un mes. Y en ese mes mi esposo seguía investigando y ya había dado con el canal de Víctor, pero todavía no me lo decía. Creo que había dado con las noticias en relación con las profecías, pero todavía no me compartía esos datos. Y durante el mes que yo no estuve, él seguía investigando, veníamos charlando, pero nunca me lo mencionó. En el momento en el que vuelvo de mi viaje, yo recuerdo que entré a casa y lo que él hace es vomitarme toda la información que había recopilado durante ese mes en el que yo no estuve. Y yo recuerdo que estaba ahí sentada y lo miraba y decía, mi esposo enloqueció por completo. Bueno, la información del mes, con todo lo que se ha dado, madre mía. Enloqueció por completo. Digo, ¿qué se hace? ¿Cómo se sigue? ¿Qué significa esto para nuestra pareja? ¿Cómo avanzamos? Y después dije, bueno, vamos a parar un segundo la pelota porque conozco a mi marido, no es alguien que me diga las cosas así por decirlas. Sé que es estudioso, que le gusta investigar, que llegar hasta las últimas consecuencias, y me lo está diciendo por algo eso. Y esa misma semana de
en la que vuelvo, ella me dice, voy a empezar a guardar el sábado. Y yo no sabía ni lo que significaba. Yo, ¿cómo sería eso? Yo, ¡Wow! no sé. ¡Qué Me choque! dice, me dice, te tenés que fijar vos cómo es. Yo voy a empezar a guardar el sábado, así que ahí me dejó todo para que empezara a investigar y a entender de qué se trataba todo esto que me estaba diciendo. Y el primer sábado claramente no lo respeté como se debía, y digamos, es algo, ¿no?, que nos pasa también a muchos que llegamos y que venimos de otro tipo de tradición. En mi caso, digamos, siempre fue el catolicismo, que es lo que prima en Italia. Y, y bueno, entonces hay que tratar de entender de qué se trata eso, y ver cómo se puede respetar de la mejor manera, ¿no? Y nosotros estábamos solos, no teníamos a nadie a quien acudir, a quien preguntar, entonces fue todo un poco prueba y error, y ir aprendiendo, ir estudiando, e ir darte cuenta de lo que significa verdaderamente disfrutar del día de Delicia, porque por algo es un día de Delicia. Y recuerdo que nuestros primeros sábados eran ver videos de puertas dimensionales uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Viernes a la noche, sábado todo el día, y era casi lo único que mirábamos al principio, porque tampoco conocíamos, ¿no?, digamos, la importancia de la escuela sabática. eh, entonces no seguíamos la escuela sabática que daban en directo, sino que pasábamos todos los sábados, todo el día, viendo puertas dimensionales. Y así estuvimos un buen rato hasta terminarlas, porque en ese momento eran únicamente poco menos de 80 videos. Ya hoy hay bastante más, se El sumaron doble, muchos, muchos más. básicamente el doble. Exactamente. Y lo que más me impactó fue justamente el tema de las profecías de Daniel, y cómo eso encaja perfectamente con la historia. Y tenés que saber algo, Rocío, que a mí la historia en la secundaria no era de mis materias preferidas. Ah, ¿no? La estudiante, pero la estudiaba, pero no la disfrutaba. Ah, No era vale. algo que disfrutara. Y, y aprendí con la Biblia a disfrutar del estudio de la historia, porque, digamos, justamente confirma absolutamente todo lo que el Señor ha dejado ahí escrito. Los hechos históricos demuestran que se cumple todo al pie de la letra. Entonces, como que se me abrió, ¿no?, esa nueva pasión de poder volver a temas que uno había tratado en su momento, pero que no los veías bajo la luz correcta. Y siempre decimos con mi esposo que si enseñaran esas profecías en los colegios, y las enseñaran en conjunto con los maestros o los profesores de historia, ¿qué tan diferente sería? Brutal, brutal. Mira, Es que, justo hoy, mi hija se fue de excursión a Tarragona, a una ciudad de aquí, donde está, pues hay un coliseo romano, hay unas cosas así de los romanos cuando estuvieron aquí por España, dejaron. Y mi hija ya sabe la historia de Moisés, y hoy día le contaron la historia de Rómulo y Remo. Y claro, entonces ella estaba flipando porque decía, mami, es la copia de la historia de Moisés, porque lo salvaron del agua y hay una loba. Y mira, casualmente me estás mencionando esto porque es lo que dices, o sea, si en el colegio, que eso ya no va a suceder tristemente, pero vamos a hablar del colegio de la casa, porque no hay otro, se les enseña esta historia a los niños, amar la historia, porque la historia es muy bonita, la verdad, si se la explica bien, todo depende del maestro que tengas, y en este caso muchas mamás hacemos de maestros, y los que somos maestros hacemos el intento de hacerlo bien, pero es importante porque hay unas partes de la historia, lo que tú dices, que la vuelven apasionante, que ninguna serie de Netflix
ni la más cara, no sé, señor Spielberg, no sé cuántas películas habrá hecho, pero ni la más cara llega al nivel de lo que la Biblia puede expresar y lo que la imaginación te puede hacer a ti, ¿no? En esos momentos vivirla, ¿no? Así que es importante lo que estás diciendo. Yo lo he vivido justo hoy, hace nada ha llegado mi hija de una excursión y es lo primero que me ha dicho. Le digo, ¿qué tal la excursión? Pues me han contado la copia de Moisés, me lo dijo así directamente. Y la verdad fue gratificante porque, claro, tú vas viendo como que explicas cosas a tus hijos o a los alumnos, bueno, a lo que tengas, a los niños que tengas. Y no sabes hasta qué punto le impacta, ¿no? Porque no te lo dicen, wow, no te dicen a veces nada, solo te están oyendo y como que a ver si ha entendido y ves, y luego ves, pues sí, se ha entendido. Es que imagínate, ¿no? Digamos, cuando uno estudia el tema de la reforma y la contrarreforma, no te explican en verdad qué hubo detrás, qué generó todo eso, ¿no? Digamos, lo pasan por encima, sí, las 95 tesis de Lutero, pero al fondo No. de la cuestión no se llega nunca. Y, digamos, no sé si lo saben, pero en los liceos en Italia, los últimos 3 años de liceo, nosotros estudiamos cada año un libro de la Divina Comedia de Dante. Wow, vaya libro. Imagínate el tiempo que se le dedica, porque tenés un año dedicado al infierno, otro al purgatorio y el último año al paraíso. Y yo lo he pensado después de conocer como todo lo que hay también con la infiltración jesuita en la preparación también de los programas escolares, que eso, digamos, es increíble como también te van mentalizando, como para creer que hay un infierno de cierto tipo, un purgatorio y un paraíso según como ellos lo describen. Y las personas, ¿no? Digamos que, fíjate que se le dedican 3 años a eso y se le dedica bastante tiempo versus una hora de, Wow. una hora de religión, ¿no? Nosotros, por lo menos en mi época, antes de que empezara el debate de si se tiene que tener la hora de religión o no, en ese momento lo teníamos, pero, digamos, una hora de religión a la semana versus todo el tiempo dedicado, por ejemplo, al estudio de la Divina Comedia, y además esa hora de religión también, según los principios católicos, ¿no? Claro. Van plasmando tu mente para que aceptes determinadas doctrinas que son absolutamente antibíblicas. Y, digamos, al hacer la diferencia, yo he hecho algo igual. Yo todavía sigo teniendo contacto con todos mis profesores de primaria, de secundaria, sigo teniendo contacto. Y en un momento recuerdo que contacté a mi profesora de, de la secundaria que nos daba historia, literatura italiana y latín, y le he enviado, he armado un documento y con las profecías de Daniel, explicando bien las profecías de Daniel con, digamos, su contraparte histórica, y se lo envié en el día de su cumpleaños, así que me Wow. agradeció por el regalo, pero nunca más me contestó. En Buen verdad, regalo. en verdad no hemos tenido más charlas después de ese momento, todavía es algo que tengo pendiente, pero la verdad que iba pensando, ella justamente nos enseñaba acerca de la civilización sumeria, la babilónica. Entonces, ¿qué mejor saber que esa persona tiene acceso a una cantidad de alumnos a los cuales les va a hablar de esos periodos históricos? Qué mejor que les pueda mostrar lo que verdaderamente hay también en la Biblia con respecto a esos sucesos particulares. Así que bueno, no fue, todavía no ha dado buenos resultados, pero nunca se sabe. No, El Señor tiene sus tiempos y cada persona también tiene hay que sus propios regar tiempos para... semillas. Hay que regar semillas hasta donde nos dejen y ya el tiempo dirá. Pero sí que es interesante que busquemos, creo que lo escuché a Víctor, no me acuerdo a quién escuché, era interesante que buscáramos personas que tengan como influencia sobre otras,
algo así, no quiero decir que tengan poder, sino que puedan tener algo de, no sé cómo decirlo, influencia, es que suena a influencer, pero no sé si me No, explico. pero digamos, es así porque, digamos, ¿cuánto tiempo pasan los chicos en los colegios? Bueno, Pasan la mayor parte de su tiempo en los colegios. aquí Entonces, es los 8 horas. docentes, 8 horas yo no veo a mis hijos. Yo les veo 3 horas al día, 4, si es que me quieren atender, porque a veces ni me quieren ver. O sea, los viven docentes prácticamente su son los vida ahí. que más contacto tienen, los que tienen una responsabilidad tan sagrada, digamos, después de los padres, ¿no? De moldear las mentes de esas criaturas y tienen, digamos, influencias duraderas en el tiempo, porque yo todavía cuando vuelvo los voy a visitar a todos, voy y me quedo ahí charlando con ellos del cariño que uno le tiene, del tiempo que transcurrió y de las cosas que uno aprendió junto con ellos, ¿no? Entonces, pero digamos, con respecto al tema de las profecías de Daniel, hay una parte que me gustaría leerles, cortita, del deseado de toda la Ujú. gente, del capítulo 12, es el reino de Dios se ha acercado, dice así: el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Y Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía y refiriéndole a la que le fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: el que lee, entienda. Y, digamos, justamente, fíjate lo que pasa hoy, ¿no? Con la iglesia adventista. Y se nos está mencionando el pueblo judío, que era su privilegio entender estas profecías para reconocer la primera venida de Cristo. Y también es privilegio ahora del pueblo adventista Lo mismo. reconocer esas profecías que les están anunciando la segunda venida de Cristo. Y esto lo asocié a otra parte del deseado que hablas de cuando los discípulos han encontrado al Mesías y lo van a buscar a Natanael, y le dice: si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Y así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir a ver. Y te digo eso porque la última vez que tuve la oportunidad de viajar, y fue en agosto, septiembre del año pasado, fui a visitar por primera vez una iglesia adventista en Italia. No había ido nunca a una iglesia adventista en Italia. Y tuve deseo de ir a visitarla para ver qué era lo que se trataba en las iglesias en Italia, cómo sería, qué diferencia hay, ¿no? Con respecto a otro mundo como puede ser el mundo latino, ¿no? Y una frialdad, digo, ya de recibir la gente, la única persona que se me acercó fue otra mujer extranjera, rumana, con la que sigo en contacto, eh, y lo que me ha demostrado es que los están haciendo morir de hambre, porque hay personas que están tan deseosas de conocer más, de saber más. Y recuerdo que con esa mujer hablé del Arca de Noé, de la madera del arca, de toda esa serie, ¿no? Que presentó en particular nuestro hermano Ángel, que son increíbles y súper apasionantes. Y ella estaba fascinada con lo que estaba escuchando. Pero llegó el momento de la escuela sabática y te digo que casi que no había participación. Llegó el momento del culto y no te puedo explicar el culto que dieron. Primero que fue algo súper cortito porque evidentemente no sé, no tenían tampoco ganas de estirar eh,
en realidad de alimentar a la gente, ¿no? Lo que te estoy diciendo, que se las hace verdaderamente morir de hambre, pero el hombre simplemente sacó un billete de 50 euros, lo mostró a todos preguntando quién lo quería, lo dobló a la mitad preguntándole, bueno, ahora que está doblado, ¿quién lo quiere? Lo sigue doblando hasta hacerlo un bollito. Y dice, ¿y ahora quién lo quiere? Y todos seguían diciendo, yo. Y se vieron, lo siguen queriendo porque no pierde su valor. Nosotros, aunque pecadores, seguimos siendo preciosos ante los ojos de Dios, quien nos quiere igual. Y eso fue el culto. Te digo que así, como te lo estoy contando, digamos, fueron 15 minutos, pero, digamos, la realidad es que ir y ver la situación, por lo menos dentro de esa iglesia, y entender que no se les está hablando de nada, no se les está advirtiendo de nada, no se les enseña a buscar, a ir más allá, a dar qué mensaje el Señor tiene para nosotros en nuestros tiempos. Es, digamos, te deja con una tristeza adentro, pero también te da la pauta del trabajo que uno tiene que hacer para poder llegar a esas personas. Y recuerdo que en ese momento, muy motivada a la vuelta, pude juntar así un grupito de personas con las que había intercambiado números y pude presentar el tema de los 6.000 años por la primera vez en italiano. Y ese tema fue bien aceptado y bueno, ya espero poder tener tiempo especialmente para poder seguir con ese proyecto porque el cara a cara, aunque sea virtual, permite, ¿no? Un intercambio Hay que diferente. utilizar este recurso porque, bueno, que viajes cada vez a verlos va a ser, creo, cada vez más imposible, pero sí hay que utilizar. Es más, yo de las cosas que más doy gracias a la tecnología es que nos podamos reunir ahora mismo, de tener las reuniones como las tenemos los jóvenes, adolescentes, niños, y obviamente la escuela, los cultos. ¿Qué sería de nosotros si algún día el internet muere? Yo me lo he pensado, ¿sabes? Mira que yo estoy cerca, ¿eh? Pero me iría seguro corriendo a verlos si algún día dicen se acabó el internet. Pero pienso siempre en la gente de Latinoamérica. Digo, wow. Entonces, qué importante es que cada uno a la vez esté preparándose para vivir este mensaje solo, porque no es garantía que el internet nos acompañe hasta el último con el ministerio, y hay que seguir recibiendo, gracias a Dios, la leche materna, por decirlo así, de toda esta iglesia bonita que ha nacido aquí, pero algún día hay que pensar que vamos a tener que defender esta verdad solos. Por eso es importante utilizar ahora todo recurso, cualquiera, el que se haya, el que sepa utilizarse, porque ahora Internet ha dado tanta, como si quieren poner una inteligencia artificial para que les ayude a poder hacer las cosas, pero hay que utilizarlas. Y los que no sepan, yo les invito a que pongan tutoriales en cualquier parte de YouTube para poder aprender. Cualquier programa ahora se puede aprender con un tutorial. Hasta el que nunca ha utilizado una computadora lo puede hacer. Es que es fundamental que podamos también prepararnos, ¿no? Para esos momentos, porque todavía seguimos estando en tiempos de bonanza, Sí. dentro de todo. Dentro de todo lo que sucede, todavía tenemos estas oportunidades y también, digamos, la importancia de ir conformando grupos locales para podernos dar ese apoyo y ese sostén que nos podemos dar entre hermanos, que es algo fundamental, ¿no? Por algo se nos dice que nunca tenemos que dejar de exhortarnos unos a otros, sostenernos unos a otros. En verdad, a, a, animaría a todos los hermanos a hacer el ejercicio de cada semana, por lo menos poder contactar a un hermano que quizás hasta ese momento no han conocido y preguntarle cómo anda, cómo va su vida, porque hay muchísimas personas que están pasando momentos difíciles y quizás el Señor ha puesto en nosotros unas palabras de ánimo que esa persona estaba necesitando, estaba esperando y que los van a ayudar justamente a seguir con ganas adelante
adelante y agradecer a Dios por ese consuelo, ¿no? Por ese bálsamo que le ha dado a través de la persona que sea. Y eso creo que es fundamental, lo que nos mantiene también vivos y unidos como iglesia, ¿no? Sí, la verdad, la idea de estos lives, aparte, bueno, de conocer el testimonio de muchos hermanos, es un poco acercarnos a nosotros. O sea, yo no te he visto nunca, no sé cómo eres así físicamente y seguro tú tampoco a mí, no. A Javi y Laura sí que los conoces porque han viajado. No sé si a Víctor lo llegaron a conocer, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? ¿Sabes que no lo llegamos a conocer y eso es parte del Eso principio, te iba de que nosotros a habíamos preguntar. llegado a la verdad del sábado, Ujú. pero todavía no sabíamos bien cómo guardarlo. Eso fue en 2018. Víctor y Fanny vinieron aquí en Esta, diciembre de ajá. 2018 y como nosotros no teníamos idea, en ese momento no teníamos un medio de transporte propio para trasladarlo, no Ah, fuimos porque o sea, pensábamos que no nos correspondía, algo muy fariseico, ¿no? Digamos, la verdad que no teníamos la menor idea y lo pensamos hoy en día y nos reímos como nosotros de, fíjate lo que nos perdimos por no tener idea. Y, por no y bueno, pagar el digamos, pero billete, ¿no? Para ir, ¿no fueron? Ah, del colectivo, del subte, de lo que sea, porque, digamos, había, digamos, que hacer varias combinaciones para llegar, pero no nos enseñó nadie, la y inocencia del no sábado, sí, teníamos sí, sí, idea. sí, sí. Entonces, digamos, lo pensamos hoy en día y nos reímos, ¿no? De lo que puede llegar a ser el ser humano, porque hubiera simplemente, no sé, necesitado usar la lógica, de decir, pero ¿qué estamos diciendo? No tiene ningún sentido. Como si pagamos ahora mismo 4 choferes que nos lleven a la puerta de ahí, ¿no? Bueno, bueno, se entiende, porque yo creo que si todos contáramos cómo hemos empezado a guardar el sábado, haríamos una lista de errores de viejo pacto que hemos hecho muchos. Si no es por compra, si no es por comida, no visitar gente. He escuchado también hermanos que se encerraban en casa y no hacían literalmente nada, o sea, ni hablar con personas, o sea, era como, wow, nada es nada, Bueno, pero decían, o sea, nada. por eso está bueno poder compartir estas cosas, ¿no? Porque por ahí, digamos, hay otros hermanos que se están incorporando ahora, o los que son más nuevitos y no tienen idea, y está bueno poder decir, mira, cuando yo empecé me pasó esto por desconocer, pero digamos, lo comparto justamente para que ya otra persona no tenga que pasar por el mismo error, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo la primera vez que me sentí mal fue que un día estábamos por la calle y mi hija tenía mucha sed y quería agua y no había agua. Aquí hay fuentes de agua, pero ese día las fuentes estaban secas. Y decía, Dios mío, tengo que comprar agua. Y me sentía mal por comprar agua. O sea, tenía que comprar, a mi hija no la podía dejar con sed, pero fue como si hubiera ido entrada a robar al súper. Así me sentía, ¿sabes? O sea, era como, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se te ocurre comprar agua? Pero a ese nivel de ignorancia llegamos. O sea, es como, ¿sabes? O sea, es una situación que tú dices, no le he planificado, no es que no tengo agua, pero confiábamos que había haber fuentes por aquí, al modo de caminar. Y claro, claro, seguramente en la antigua historia me hubieran apedreado por eso, pero, pero es que literal, o sea, cuando no sabes, no sabes. Y gracias a Dios hay un estudio para todos aquellos nuevos que están aquí. Voy a aprovechar de decir, hay un estudio aquí en el canal de Víctor San Vicente, igual que tenemos aquí el Instagram, que dice cómo guardar el sábado. Y te va dando pistas. No te dice esto puedes hacer y esto no, pero te dice literalmente que tengas que pensar y equilibrar a tu estilo de vida lo que puedes dejar de hacer ese día y puedas hacerlo entre semana mejor y lo que sí puedas o no hacer. Y cada uno sabe, entonces decides cómo organizarte para intentar no sentirte tan mal por comprar agua. Y siempre me acuerdo de eso yo, pero es así, es así. Y, y además los que desean, también hay un par de capítulos en el deseado de toda la gente, que justamente, digamos, muestra cómo Jesús actuó para explicarle a los fariseos cómo ellos estaban incumpliendo el sábado en verdad, lo que a nosotros nos da una pauta de cómo deberíamos en verdad guardar
este día sagrado. Es así. Y vos sabés que, bueno, al año de ya haber conocido el ministerio, venían Javi y Laura aquí en Argentina y ahí aprovechamos para dar el paso del bautismo. Ese día lo compartimos con ellos y nuestra hermana Olga. Esos éramos los poquitos que estábamos aquí en Buenos Aires en ese momento, pero a partir de ese momento como que uno también siente, ¿no?, que tiene un compromiso mayor con Dios y con la obra. Entonces fue a partir de ahí que empiezan a hacer el grupito que fuimos armando aquí en Argentina. Y hay algo que, digamos, me parece que es relevante mencionar, y es lo siguiente: a veces las personas que se van acercando, que conocen el mensaje y que llegan aquí, tienden a idealizar a todas las personas que ya están en el mensaje. Y la verdad que es una práctica tremenda porque le estás cargando al otro la mochila de la perfección cuando uno mismo todavía no está santificado, no terminó su proceso de santificación. Pero ahí es donde justamente entran a juzgar con una doble vara impresionante, porque para mí no hay problema. Yo, bueno, estoy aquí en el camino, pero los demás, si ya está hace un mes, ya tiene que ser diferente, no puede hacer tal o cual cosa. Y para esas personas, yo quisiera, si me lo permitís, Rocío, quisiera recordar unas palabras que me parecen fantásticas del capítulo 30 del Deseado, que es la ordenación de los 12, que nos habla de los discípulos y de cómo eran los discípulos, para que las personas, por favor, lo tengan en cuenta y puedan reflexionar acerca de esto. Dice: todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran llamados hijos del pueblo. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero, día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Y el Salvador no se apartó de sus discípulos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. En sus hábitos y temperamento los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro, el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencia al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo, y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Y me parece que esas palabras son contundentes
contundente, porque nos olvidamos de que todos estamos teniendo nuestras luchas, todos estamos luchando con el pecado, todos estamos intentando poner de lado determinadas inclinaciones, como aquí dice, heredadas o cultivadas. Y justamente esa santificación es el proceso de acercarnos a Dios todos los días por medio de Jesús. Y me encanta esa figura, ¿no?, que presenta ahí, dice, a medida que nosotros contemplemos a Jesús, que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Jesús, a medida que nos acerquemos a Jesús, también vamos a estar más unidos unos con otros. Más allá de las diferencias, aquí como dice, tenían opiniones diferentes, ideas diferentes, pero en Cristo armonizaba todo. Y eso creo que es un mensaje que deberíamos tener presente en nuestra mente a cada rato. Creo que una de las cosas que más discutían entre ellos, o debatían, por decirlo así, era quién era el primero. Estaban todo el día dándole vueltas a eso, como que porque yo, o sea, pero nadie que... Obviamente, habrá hermanos aquí que no estamos diciendo quién está más cerca de tal, ¿no? Pero es una tendencia que tenemos ya heredada, ¿no? De siempre de creernos a veces un poco más, o a veces todo lo contrario, no creernos nada y sentirnos poca cosa. O sea, cada uno está como que luchando, lo que tú dices, con sus diferentes batallas. Y hay una cosa que me gusta, porque dijiste tú, mejor dicho, que al idealizar a estas personas, vamos a ponernos más claros, al idealizar a los hermanos que están cada vez saliendo aquí delante, no yo, porque yo he empezado recién, pero estamos hablando de los hermanos que más tiempo están aquí. Y bueno, y si piensan en mí no importa, pero este es un ejemplo para que piensen que todas las personas que salen aquí delante intentan, porque yo sé que lo intentan, siempre prepararse, estudiar, hacer todo lo que sirve, pero sí tienen sus batallas internas. Y al hecho de estar ahí, ya las ven perfectas. ¿Y qué pasa con eso? A veces no les permiten nada, ni una palabra decir mal, y ya está. Ya son carne de matadero. Ya van todo porque ha dicho esto, porque ha hecho esto, porque se ha movido así, porque se ha maquillado así, porque se ha peinado así, porque se ha puesto... Ahí empieza la idealización dañina. Puedes idealizar ser como ese hermano, intentar llegar a lo que, a nivel espiritual, obviamente, pero idealizar para tenerlo como un pedestal, no. Ellen White habla mucho de esto. Tenemos esta idea de relacionarnos, intentar sacar lo mejor de unas personas. Yo lo hago, y yo lo digo aquí públicamente. A mí me inspira mucho Fanny. Su forma de ser, su forma de predicar, hasta incluso su forma de editar las cosas, a mí me ha influenciado mucho, muchísimo, de lo que yo era. Y los que me conocen antes se dan cuenta que he hecho un cambio brutal, porque es algo que me ayuda a imitar. Obviamente no la tengo como un dios, como ciertas personas dicen, ¿no? Pero a mí me ayuda, o sea, su compañía me ayuda a mejorar a nivel espiritual. Entonces, cada uno puede hacer eso. Yo he puesto un ejemplo. Cada uno sabe, un hermano, lo que tú decías, ¿no? Cada uno que se toma el tiempo de llamar a alguien si necesita hablar. ¿Por qué? Porque hay hermanos que te ayudan en diferentes situaciones a estar mejor. La idea es esa, ayudarnos. Entonces, no es intentar decir, esta persona es perfecta y si algún día se equivoca, ya está, la saco de mi lista de personas que admiro. No, porque es muy diferente eso. Podemos idealizar, intentar, porque tenemos tantos defectos, intentar, pero cada hermano tiene también sus cosas, son humanos como todos, y están luchando, pero quizás esta carrera que la tienen un poquito más, como más adelantada, pues les ayuda quizás a tener problemas, pero como que a solventarlo mejor. Yo pienso eso, o sea, pero que tienen problemas cada uno seguro. Y más bien, gracias a Dios, que pese a los problemas siguen aquí. Es que Elena de White dice que tenemos dos objetivos en esta vida: glorificar a Dios y ser una bendición para los que nos rodean. Y digamos, de eso también se trata la hermandad, ¿no? Jesús dice que nosotros somos cada uno un eslabón de una cadena, que es la cadena de la salvación que se ha arrojado para que el mundo justamente pueda nuevamente unirse a Dios.
Entonces, si nosotros vemos determinadas cosas en un hermano, ¿por qué tirarle tierra o hundirlo en lugar de echarle una mano? De decir, bueno, digamos, a ver, vamos arriba, vamos a levantarnos y ver cómo podemos ser útiles en ese sentido para esa persona, en lugar de estar constantemente observando defectos que además hay que ver, ¿no? Digamos, a qué se le llama también defecto. Y si nosotros nos seguimos fijando en eso, estamos quitando los ojos de Cristo. Entonces, en lugar de contemplar a Cristo, el modelo perfecto, estamos contemplando otra cosa. Mira, este es el primer problema para todos aquellos que han llegado a la conclusión de quién es el tercer Elías. No lo voy a decir para que dejen de decirnos fanáticos de puntos suspensivos. No hace falta. No, ya no quiero tocar ese tema porque ya está tan trillado, pero bueno, lo dejo así. Para el que quiera descubrir esta maravillosa información, por favor, busque quién es el tercer Elías. Siempre hay que ver desde esa persona a Cristo. Siempre. Y cuando ves a Cristo, ya no ves a la persona. Ya no idolatrizas a la persona, ya no todo lo que supuestamente ellos piensan que hacemos desaparece cuando ves a Cristo. Y lo mismo pasa con los hermanos. Puedes ver ese amor sincero, puedes ver ese amor fraternal. Todo lo que creo que el anterior culto de Ángel ha hablado de todo eso. Y es importante que tenemos esto aquí, pero entre nosotros tengamos también esa relación. En estos grupos que estábamos diciendo al principio, mira que tenemos que generar, ¿no? Y reunirnos, porque no es fácil estar solo en este mensaje, no lo es. Y para los que están solos, les entiendo. Poder tener esta confianza de poder tener esto, pero más allá de las personas que somos con defectos, seguimos viendo a Cristo. Todo lo bueno que nos sale con otro hermano es Cristo. No hay más. Es que es así, o sea, como, tal cual como lo dijiste, ¿no? Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra, en nosotros se tiene que revelar el carácter de Cristo. Y justamente, digamos, es el proceso en el que cada uno de nosotros se encuentra. Y si hay tropezones en el camino, no hay que estar ahí esperando a ver si alguien se cayó, en lugar de decir, bueno, eso no invalida todo lo otro. Eso es lo que te decía, digamos, la doble vara que muchas veces se utiliza y que para uno se utiliza una pesa y para otro se utiliza otra. Entonces, deberíamos, si somos seguidores de Cristo, aprender a amar la justicia y ser justos con todos. Prácticamente sería verlo como los ojos de una madre. Una madre sabe cuando un hijo le hiere, lo digo por ser mamá, ¿eh? Y una madre sabe cuando un hijo te hace daño y luego viene y te pide perdón y tú sabes que lo sigues queriendo igual. Es una relación así más o menos, ¿no? Yo sé que los hermanos van a hablar más de este tema, pero he estado leyendo sobre esto y hay mucho que va hablando de esa relación, ¿no? De ese amor fraterno. Yo creo que por algo ahora está saliendo más que nunca, porque esta mañana lo hablaba con un hermano, lo hablaba con Yani, hablamos mucho de estos temas, porque siempre vemos, ¿no? Que los hermanos están separados y cada uno pues está haciendo su cruz, ¿no? Una batalla interna que quizás muchos ni siquiera lo expresan, pero sabemos que nadie está bien en este mundo. Y decíamos, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora hablar del amor fraterno? ¿Por qué hablar ahora del hermano? Del discípulo del amor, ¿no? Como era Juan, lo que has dicho, tremendo carácter que tenían los discípulos. Porque es el peor momento que vamos a empezar a pasar. O sea, yo no me veo, y se lo decía yo a Yani, corriendo, escapando, solo Dios sabe dónde está, y encima recibir críticas y palos de mi hermano detrás mío, ¿sabes? O sea, ¿por qué estás corriendo así? ¿Por qué estás haciendo esto, ¿sabes? Yo no me imagino la gente fanática corriendo al lado mío, si te soy sincera, o escapando, no lo sé. Me imagino a alguien que me diga, ven, ánimo, tranquila, vamos a ir allá, no sé, ¿sabes? Queriéndonos escapar juntos, por decirlo así. O sea, es el momento de buscar recursos para cuando peor de lo que estamos, estemos. O sea, tiene que salir ahora, porque llega el momento donde realmente vamos a necesitar que un hermano, cuando caigamos, nos anime a seguir, como una madre. ¿Qué hace con los hijos cuando ve que ya no puede más?
Y aunque por dentro la mamá debe estar destrozada, pero le dice, venga, adelante, tú puedes. Entonces, es eso. Porque si ahora lo estamos pasando mal, y esto lo repetimos mucho, ¿qué será después? ¿Qué será la gente que ahora se está ahogando con pocos problemas? Quisiera ser más optimista, pero la cosa no pinta bien, va a ir a peor. Entonces tenía que salir ahora. Es para esto, porque es lo que decíamos hace rato, es que el internet se va a ir, ya no va a haber tiempo de que nos podamos estar nutriendo cada 2 por 3 de esto. Nos va a tocar enfrentarlo solos con los que estemos. Y con los poquitos o muchos que sean, hay que animarse, hay que seguir como familia, ¿no? Es por eso. Y es muy bonito por eso que haya salido ahora, porque se nos ha machacado, siempre nos dicen, ¿no? Profecía, profecía, que fin del mundo, que no sé qué y no sé cuántos, aquí no hay amor. Y pues no, estábamos dejando lo mejor para el último, la verdad. Teníamos que dejar esta cosa tan bonita para el último, la verdad. Es que una de las cosas que a veces sucede, ¿no? Cuando uno descubre este mensaje, lo quiere compartir, por ahí va directamente a la parte final, ¿no? De lo que le llevó a aprender y llegar hasta esa parte, va directamente al pulcro de todo. Y las personas dicen, la persona por ahí se asusta, especialmente personas que no tienen, nunca han tenido contacto, se asustan porque dejaste de lado todo lo bueno que en verdad viene después de eso, ¿no? Digamos, y justamente lo que Cristo tiene preparado para su pueblo, esas moradas que ha ido a preparar para poder recibir a cada uno de sus santos. Y a veces, digamos, uno comete, ¿no? Ese error de principiante, de tratar los temas de una manera que por ahí las personas no están todavía preparadas a procesar. Pero lo bueno de todo eso es que a medida que pasa el tiempo uno también aprende a, a dar el mensaje de otra manera, a estudiar cada caso, a dar es lo que las personas verdaderamente necesitan en su vida, en cómo compartirlo y hacer que esa persona también viva ese deseo junto con vos. Pero bueno, es un proceso Y largo y bueno, corto a la también vez lleva ahora. prueba y error y se aprende a los golpes nada más. Es largo, pero es corto. Yo tengo unas preguntitas, porque está Adelante. interesante el tema, Julia. Yo, mira, tengo mucho por donde agarrar aquí, pero no te quiero quitar tiempo, porque no sé si tienes algo más para contarnos de tu testimonio que tengas ahí. He visto que tienes apuntes, tienes escritos. Yo no quiero quitarte todo lo que te has preparado. Si No, no, esos puntos me parecían importantes tratar en verdad para que justamente podamos tomarnos tiempo para reflexionar, ¿no? Como para poder ingresar en este sábado y tener todo esto fresco en nuestras mentes y poder renovar, ¿no? Nuestra mirada. sí, sí. Al final, con la poca o mucha experiencia que tengo, muy poca yo creo, pero la mejor forma de dar el mensaje es siendo uno mismo, utilizando los recursos. Yo sé que hay gente que piensa, hay que estar preparado, tampoco nos podemos lanzar al agua sin por lo menos saber poquito mover las manos. Hay que saber un poquito, aunque no sepamos la técnica mariposa, ni bucear a 2 metros, pero hay que saber flotar por lo menos en este mar de conocimiento de Dios, ¿no? Pero aún con poco, porque lo digo para muchos hermanos que no se animan a hablar, con poco a veces se hace mucho. Con poco a veces se hace mucho. Y son cosas pequeñitas. Yo lo comparo mucho como se enseña a los niños pequeñitos. A los niños no se les puede saturar de mucha información a veces porque su cabeza no está preparada todavía a nivel de madurez para entender tanta teoría, por decirlo así, ¿no? Entonces, intentas comprimirlo y explicarlo incluso hasta con muñequitos. La educación, lo que hemos hablado ahora. Utilizan muñequitos, utilizan imágenes, que esto nos ha servido mucho en adolescentes, las imágenes les queda mucho. Entonces, yo creo que a veces a las personas necesitamos darle eso, menos
a veces es más. Es algo que los maestros de adolescentes me van a machacar porque es lo que les repito cada día. Menos es más, menos es más. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario decirles todo, sino abrirles la caja de la pregunta, del querer, quiero saber más. Esto es lo que hace TikTok. A ver si les puedo explicar a mucha gente. TikTok te hace eso. TikTok, aparte de enviciarte para estar todo el rato, te deja la sensación de querer ver más. No te da la información. Estás viendo un vídeo muy interesante y de repente en menos de un minuto, flaps, se corta. Y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué cortan en el mejor momento la parte del vídeo? Entonces te entra la curiosidad de saber, entonces eso hace TikTok. Y entonces tú estás todo el rato intentando buscar y ya el algoritmo te va a sacar vídeos algo de lo parecido. Y sin darte cuenta has estado una hora ahí queriendo ver el final de algo que nunca te lo va a mostrar. Entonces, si algo aprendido de TikTok es esto, que hay que dejarle eso a la gente, la necesidad de que quieras saber más. Entonces, a veces hay hermanos, y yo también cometí ese error, de que queremos darles todo, todo masticado, todo. 6.000 años, Daniel 11, 12, y bueno, a veces yo me fijo las caras de las personas, están como, ¿de quién? ¿Cómo? ¿Sabes? Y no porque no sepan, sino porque es que pónganles a pensar a la gente el choque que es decirles tanta información sobre dentro de 8 años, o sea, es brutal. Entonces, yo pienso, no sé, es mi punto de pensar, a veces es necesario ser uno mismo, con una buena información comprimida, dejarles como esta puertita, ¿no? De, mira, ¿quieres saber más? Aquí. Y a mí me está funcionando, la verdad, porque mi anterior método era de darles ahí conferencias, enviarles un montón de citas de lenguaje, y léete esto, y claro, la persona yo no sé si realmente lo va a hacer, pero cada uno sabe su método, pero con los niños funciona, ¿eh? Si tú trabajas con niños, también sé que tienes un grupo de niños, con los niños funciona bastante bien. Bueno, No vamos a las solo preguntas. con los niños, sino que los adultos aprenden más o les queda más grabado algo a través de una imagen, porque lo que se puede concentrar en una imagen, en un audiovisual, digamos, detrás se esconde un concepto que le queda sedimentado en la mente y no se lo olvidan nunca más. Entonces, digamos, es una herramienta muy poderosa que tenemos en nuestras manos para poder utilizar y hacer que las personas también se interesen más por todas estas cosas. Y lo que más nos cuesta es dosificar nuestras palabras, ¿no? Que eso es lo que decía, que se aprende a los golpes, que al principio uno, digamos, por inexperiencia, actúa o digamos, lo presenta de cierta manera, pero a medida que va pasando el tiempo, como que te redimensionás y entendés que justamente tenés que dosificar absolutamente toda la información que vas compartiendo. La emoción te puede a veces. A veces te puede, yo lo sé, es como que el primer amor que tienes de, me están dejando hablar, así que aprovecho y ta. Pero bueno, sí, la experiencia hace, yo sé que el alumno se vuelve al final maestro, ¿no? Así que toca apechugar y a caerse con las metidas de patas que muchos hemos debido tener. Pero bueno, roguemos que esas personas nos hayan entendido por lo menos después de media hora hablando uno solo ahí. A ver, mira, yo tengo unas preguntitas para ti. La primera va justo relacionado con la preparación de estudios. Es que es una cosa que también estas semanas hemos estado hablando de Don Bosco, La Salle, San Ignacio. Uf, yo vengo de un colegio lasallista, he crecido en un colegio salesiano y cuando empecé, claro, yo ya sabía que eran colegios especiales, católicos, con la vestimenta debajo de la rodilla y si mostrabas algo de rodilla, venga, a castigar a dirección, a limpiar el jardín y un montón de castigos que solo por enseñar un poco de rodilla yo ya tenía, me acuerdo. Eh, Tú has estado en Italia, has salido de un colegio eh, y bueno, Los nos has colegios italianos son casi todos colegios estatales, o sea, digamos, no hay esa diferencia que hay acá en Latinoamérica de colegios privados y colegios públicos, sino que la mayoría son todos colegios públicos y tienen una hora, digamos, semanal dedicada a la religión, que claramente la religión más
aceptada, que sería la católica, ¿no? Claro, claro. Ya me imagino. Entonces, dijiste una cosa que me gustó, porque dijiste cómo la educación, que me la apunté, cómo la educación ha entrado, ¿no? A todo esto, lo que es hacia los jóvenes. Si ellos tuvieran, tú nos contaste la historia de esta maestra que le escribiste. ¿Tú cómo crees? O sea, porque estamos hablando de padres espirituales hace una semana. ¿Un maestro puede ser un padre espiritual? Yo creo que sí, y, digamos, si Aunque no lo lleves un estamos grupo de viendo, niños, ¿no? porque Pero hablo de una persona que enseña a otra. es que a eso voy, que en realidad en el momento en el que nosotros aprendemos algo, también nos transformamos en instructores, porque necesariamente si yo aprendí algo es porque hubo alguien del otro lado que me enseñó, y viceversa, digamos, porque también a veces dice, bueno, quiero estudiar la Biblia, ¿desde dónde empiezo? Y, digamos, si hay algo, si hay algo que me encanta, digamos, de este ministerio es la forma también, el enfoque que le da al estudio de las escrituras. Y yo como lingüista estoy en mi salsa porque, digamos, ir al original hebreo, griego, el arameo, y, digamos, ver toda la riqueza idiomática que hay detrás, entendiendo también cómo en traducción hay un concepto que se utiliza y se llama así, dice, el duelo del traductor. Oh, vaya. Se habla del duelo del traductor, porque cuando una persona está traduciendo a otro idioma que tiene una cultura diferente, necesariamente hay cosas que por más que vos no quieras, van a quedar afuera, no van a quedar del todo explicadas, a no ser que el traductor actúe sobre el texto y haga algún tipo de nota al pie o de nota al final para que le pueda explicar todo lo que hay detrás de una determinada frase, ¿no? Como, por ejemplo, del día y la hora nadie sabe. Vamos a dar, ¿no? Ese ejemplo. Vemos que ahí hay un problema idiomático, ¿no? Que justamente al pasar de un idioma como el hebreo, un idioma romance, puede ser el español o el italiano, se pierde por completo. Entonces tenés que acudir sí o sí al original, y hay veces, ¿no?, que los traductores, bueno, la Biblia es un caso bastante especial, porque, digamos, también depende, ¿no?, de la intencionalidad de quienes las tradujeron, eh, y por eso, digamos, también tenemos tantas y tantas versiones, ¿no? Dependiendo también quiénes financiaban cada una de esas versiones que después salía en comercio. Pero además es que el Señor nos manda eso, ¿sí? O sea, ¿sí? Lo que nosotros aprendemos, nosotros lo impartimos, dice. El alma, dice, digamos, el alma que se niega a impartir, esa alma perecerá. Y lo que nosotros podemos impartir es únicamente lo mismo lo que sabemos. No podemos hacer, no podemos impartir otra cosa que no nos pertenece, que no hemos hecho nuestra. Entonces, es un mandato, en verdad, como para todos. Evidentemente, si estamos acá, es porque alguien nos ha enseñado y hemos aprendido. No sé Es si que sí. responde tu No, pregunta. sí, sí, porque yo sé que llevas un grupo de niños, que no, obviamente, ese es un grupo aparte del grupo de niños que tenemos. Y pues, yo también estoy aquí en el grupo de adolescentes. Y claro, cuando yo sé que al final los maestros somos instrumentos más de Dios, no hay ningún mérito. Creo que el único mérito que tenemos es que damos la voz a muchas cosas que ya están. Y el intento, porque al final yo siempre les digo a los maestros, y no voy a mentir, no hay una fórmula para esto, porque lo que estamos haciendo es nuevo. Ya pueden buscar en todas las iglesias adventistas que quieran, nadie da estas clases. No las hay, y no porque seamos los mejores nosotros, sino es que es una nueva metodología que hace años los pioneros hacían con los niños, y lo sé por el pequeño Will, esas historias que escribió James White, nadie se las leería a un niño actualmente, como todo lo ponen ahí en plan, todo rosita, todo amor, o sea, incluso habla del ojo que todo lo ve, ahora lo quería leer, pero por falta de tiempo no lo vamos a poder. Entonces,
por esa metodología que los pioneros tenían, estamos intentando repetir eso, ¿no? Aunque nunca lo hemos visto, no hay ningún vídeo donde, mira aquí tal, si es una cosa nueva. Y de una u otra forma es lo que te iba relacionado a mi pregunta, un maestro se convierte sí o sí en un padre espiritual de la persona, de las personas o las personitas que estás guiando a la verdad, porque ese es nuestro trabajo. Entonces, yo quería que animaras un poco, ¿no? A las personas que dirigen grupos, eh, tienen alumnitos así, porque a veces, el otro día hice una pregunta en mi grupo, aparte de los adolescentes, ¿qué más hacían? Y muchos maestros tienen otros niños o adolescentes que se reúnen como en casitas así y estudian por su cuenta. Y esto es importante también, porque ya sé que hay muchos que no pueden salir al aire de internet, pero la idea es seguir con esto, o sea, que esto se continúe, porque cuando has visto lo que Satanás ha hecho con todos estos colegios salesianos, Don Bosco, San Ignacio y toda la preparación bestial, que yo creo que cuando la gente sepa dónde está estudiando no se lo creería, y cómo se han tomado la paciencia de redigir estas mentecitas desde tan pequeñitos y prepararlos para lo que es. Yo ni sabía que San Ignacio había muerto tan joven. O sea, yo pensé que era la mejor universidad de mi país es Ignacio. O sea, no, Domingo Sabio, San Ignacio estoy diciendo. Domingo Sabio, no sabía. Ni sabía que era una persona joven, santa. O sea, me imaginaba una persona mayor. Entonces, esto quería, en tu experiencia, que tienes tú un grupo, que estás intentando, porque han pasado maestros y yo me olvidé hacerles estas preguntas, porque bueno, no sé por qué no me salió, pero con todo lo que se está viendo, pues quería que nos explicaras un poco. Yo te digo que el privilegio de poder compartir mi sábado con los chiquititos especiales de este ministerio es lo que más gozo me da y es lo que más espero durante toda la semana. Ese es el momento de más alegría para mí, del sábado. Y en verdad es una labor tan hermosa poder justamente ser partícipe juntamente con los padres, porque hay que decir que los padres que digamos, tienen esos chiquititos son especiales porque están haciendo una labor increíble. Bueno, en mi caso hay chiquititos bueno, el más chiquito que chiquitito tiene 3 años, pero digamos, no sé, llegan hasta los 12 años, entonces estás ahí como en fase de preadolescencia, y es tan maravilloso poder ver cómo sus mentes se van abriendo, ¿no? A todas las enseñanzas, cómo van guardando cada una de esas palabras, cómo lo van después incorporando, cómo ellos mismos lo van explicando. Yo recuerdo eh, el caso, bueno, seguramente quizás en otra oportunidad podrá salir ese testimonio, pero el hermano Ángel Noel, que ahí mandó sus saludos, me comentó una vez que el chiquitito Noel tuvo que dar testimonio frente a adultos en su colegio, frente al propio director de su colegio, y le tuvo que explicar por qué creía en el 2031. Y él, muy valiente, dio su explicación, lo defendió. Así la forma sencilla en la que lo entendió, la forma sencilla en la que lo pudo explicar. Él se mantuvo firme, no vaciló, pero ni de casualidad. Entonces, digamos, esas son, creo, las cosas que te, te dan alegría de ver cómo, primero, que se está cumpliendo la profecía en todo porque los chiquititos, así, dentro de las posibilidades que tienen, están ahí firmes. Y así, digamos, de ver a cada uno como va avanzando, como va progresando, o de las preocupaciones que tienen, el hecho también de poder tener, no sé, un espacio de oración en común, o sea, entre los hermanos más grandes. No sé cuántas veces, por ejemplo, nos reunimos entre adultos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué necesidades tienen nuestros hermanos para poderlos acompañar también
en oración, son todas cuestiones que digamos, son fundamentales y que nosotros mismos también como docentes, como maestros que terminamos siendo, deberíamos fomentar para que justamente, digamos, toda la obra pueda avanzar y que cada uno pueda sentirse parte, ¿no? Y sentir que ese amor que verdaderamente hay entre hermanos, porque, digamos, es una parte primordial del ser humano, ¿no? El hecho de también poder sentir ese amor y ese apoyo de los hermanos. Lo digo más que todo porque hace exactamente 2 años atrás, tú empezaste con un grupo así, offline. Lo digo porque hay mucha gente que no lo conoce. Y Fanny me comentó que había un grupito que tú llevabas y que lo querías sacar al aire. Yo para ese entonces vivía en un mundo desconocido de qué era ser maestro, qué era llevar niños, trabajo con niños. No sé, esta es una de las cosas como a ti te pasó. Dios te guió como para que estudiaras un idioma que te llevó al mensaje y te dio unos estudios para incluso traducir ahora libros, que tienes un privilegio que ya quisiera tener yo el don de conocer más lenguas para poder traducir más cosas. Pero en mi caso me llevó a estudiar educación infantil y trabajar con niños pequeños, obviamente para ganar dinero, esa era mi finalidad entonces, no para ser maestra. Entonces, a mí siempre me gustó el mundo de la educación, pero nunca ha llevado a la religión, eso ni pensar. Pero yo me acuerdo claramente que eso hace 2 años atrás, Fanny me planteó este proyecto y salió tu nombre. Yo no sabía ni quién eras, ni dónde estabas, ni qué hacías, ni nada, nada. Incluso pensé que estabas en Italia, porque me dijo que eras italiano, entonces yo, Italia, dije, bueno, está por aquí. Y claro, yo tengo que agradecer, la verdad, a Dios en primer lugar, y a ti en ese momento, porque fue una gran idea haber permitido que ese grupo de pequeños, porque fue la punta de este proyecto enorme que hasta ahora está durando, gracias a Dios, que esos chiquitines salgan al aire. Para mí fue brutal oírles, o sea, yo sé que ahora hay niños que no salen al aire, y es respetable, pero los que salieron de ese grupito, que tú los conoces muy bien, casi a todos, los has visto chiquitines, ahora debes alucinar cómo han crecido. Cuando empezaron a dar sus oraciones, sus puntos de vista, cuando salió Carla, cuando salió el otro hermanito a explicar, para mí fue brutal, fue como que no puede ser que estas criaturas, me acuerdo entonces, Carla enviaba unos vídeos de Aleska y su hermanita súper chiquitinas, diciendo el mensaje, era una cosa que se te erizaba la piel oír esos niños. Y obviamente había una preparación antes que tú habías tenido con ellos. Ellos llegaron como medio ya preparaditos como para representar todo eso que habían aprendido ahí mientras tú estabas con ellos, que Dios te utilizó y continuarlo y llevarlo al aire, esto fue un antes y un después. Y yo sé que Fanny, si me estoy yendo, se va a acordar de esta charla que tuvo conmigo. Y yo la verdad, di gracias a Dios porque da miedo. A mí me dio miedo, la verdad, ser maestra, porque como te dije, no hay un patrón de seguir. Seguimos lo que dice la Biblia, ya está, no tenemos más dirección. Pero fue un patrón que a nosotros nos ayudó a intentar replicar, en mi caso, adolescentes, y luego pues salió también jóvenes, que esto fue también, y el cambio se dio en este ministerio, pero fue, ya te digo, fue un antes y un después. Y gracias a esas reuniones, y luego salieron los testimonios, ¿te acuerdas? La primera vez de jóvenes, que fue una maratón de testimonios que nos hicieron temblar a todos. Luego salieron adolescentes. Es que no quiero hablar más porque me emociono, porque hace nada una de mis alumnas va a cumplir 17 y ya se me va a ir de adolescentes, del cariño que les coges, lo que tú sientes, lo que dices, esa emoción de oírles, verles crecer, de ver lo que pasan en sus familias. Es una familia, al final llega a ser lo que te dije, te conviertes sin quererlo en su padre espiritual, intentas llenar esos vacíos que lleva, intentar reconducirlo en un mundo que cada día Satanás los quiere destrozar. Y para mí ahora está tomando más peso
por todo lo que está presentando el ministerio, la labor que está haciendo con todos los maestros, no hablo por mí, sino con todos, a los que salen al aire y los que no salen al aire también, porque sé que hay hermanos que hacen esto, incluso sé hermanitos que están dando clases de inglés a otros niños, o sea, una cosa de preparación quizás como nunca se ha visto. Así que yo quería darte las gracias por haber iniciado algo y a Dios, obviamente, y que sigas adelante, Julia, la verdad. Yo sé que seguro tienes muchas cosas más para dar a este ministerio. Solo Dios sabe hasta cuándo vamos a poder tener contacto. Pero bueno, lo importante es que sigas. Hay mucho por hacer. Seguro podríamos hacer más. Seguro, siempre podemos dar más. Pero era Sí, importante recordar esta etapa porque marcó, yo te digo, un antes y un después. Y gracias a esto, pues mira cómo estamos ahora. es que yo lo recuerdo perfecto porque en ese momento, antes de que se diera todo eso, hacía poco que había llegado el hermano José Javier al ministerio. Y, y con el hermano José Javier empezamos a charlar, bueno, él da clases de inglés. Y entonces, entre amantes de los idiomas nos entendemos y empezamos así a tener esas conversaciones y empezar a estrechar esa hermandad. Y gracias al hermano José Javier, después eh, nos presenta la familia Milano. Y la familia Milano venía con dos chiquititas y yo venía pensando, y también aquí en Argentina tenemos a nuestra hermana Daniela en Córdoba, que tenía a su nieto de 13, 14, por ahí. Entonces, edades diferentes, pero que también deseaba que hubiera algo para que su nieto pudiera aprender. Entonces, a mí, a mí me gusta poder hacer, digamos, yo reflexionaba, digo, si a nosotros los adultos nos gusta poder tener un espacio para reunirnos, esos chiquititos que hacen en sábado, digamos, con quienes se reúnen, con quienes hablan, con quienes comparten, porque así como tenemos necesidad de nosotros los adultos, también las tienen los chiquitos. Entonces, Sí, tanto. de ahí, de decir, bueno, vamos a empezar. Yo pensé que iban a estar únicamente Alexa y, digamos, el nietito de Daniela, Benjamín, pero el hermano José Javier también estaba en el grupo y empezó a invitar a más personas y así, digamos, fue como Nació todo. empezó, ¿no? Ese grupo y empezamos así, vamos con Daniel y Apocalipsis. O sea, pero la idea es el mensaje, digamos, clave del ministerio plasmado para chiquitos. Entonces, los 6.000 años, cómo se llega a los 6.000 años, lo que decía de Daniel, lo que dice de Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis, cómo poder reconocer una cosa, el santuario y demás, ¿no? Tarsis, eh, el mensaje de los 4 ángeles, que es Babilonia. Recuerdo así una foto muy graciosa que había encontrado de unos atletas de las Olimpiadas que los habían fotografiado saliendo, que salían corriendo del Vaticano. Entonces esa era la base de salir de Babilonia. Y digamos, era justamente la idea de tener el mensaje, digamos, el mensaje global del ministerio bajado para unas criaturitas que, digamos, todavía en algunos casos tenían que aprender a leer y escribir. Sí, Así que, imagínate, a mí me encanta cómo le doy. oran. A mí me encanta cómo oran. Yo es que para oírles una y otra vez. Es que es increíble como el Señor obra en cada uno de ellos, la ternura que te transmiten, el amor hacia Dios que te transmiten. Eh, digamos así, dicen, vamos a orar para que lo que aprendamos ahora nos quede en nuestras mentes, en nuestro corazón, eh, digamos, siempre lo tienen, digamos, presente. Entonces, la verdad que es un privilegio enorme y únicamente hay que dar gracias a Dios
por haber permitido que eso naciera y que continuara creciendo, ¿no? Sí, no, yo ya te digo, fue un antes y un después, porque claro, todos imaginamos que solo iba a haber de los niños y ya está, y yo sé que fue una barrera grande entrar al aire, porque no era fácil por la protección de niños y todo esto de internet, al principio fue duro también eso, pero Dios lo fue reconduciendo, la verdad, y han pasado muchos maestros. Eh, yo, como te digo, yo vengo de un mundo muy diferente, quizás uno puede prepararse académicamente todo, pero si no te imaginas cómo Dios lo va a utilizar, es una de las cosas que a veces, lo que yo les digo siempre, bueno, en mi caso no son más mayores, les digo, ¿no? Ustedes siempre se van a acordar del maestro que peor les trataba y a veces del bueno nadie se acuerda, de ese que te podía dar las charlas, pero ¿por qué? Porque hay algo que impacta en las cabezas, ¿no? Y a veces no es lo bueno, siempre es lo malo. Siempre te acuerdas del más estricto, del que te cargaba más deberes, del que te ponía los peores exámenes. Entonces, nosotros intentamos hacer lo contrario, ¿no? Intentar impregnar sus mentes, pero de lo bueno, ¿no? De lo mejor y todo recurso que utilicemos. Y al final, siempre lo digo, al final el beneficiado es el mismo maestro, porque aprendes para prepararte, para poder decirlo, y aprendes de las experiencias de las criaturitas que tienes a tu responsabilidad. Y es una responsabilidad, yo creo que si me lo dicen ahora que es el maestro, hubiera dicho que no. No, gracias. Es una responsabilidad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. O sea, no pensé que era una cosa sencilla. Digo, va a decir cuatro cosas, con las preguntas que hacen, tan chiquitines. No, no es una escuela como me imagino. Yo me imaginaba como, yo había visto reuniones de niños, de adventistas, claro, los granitos de lenteja, los arroces, hacerlo así, cómo fueron las primeras semillas del Génesis, qué hicieron Adán y Eva, cuál fue, o sea, yo, la verdad, voy a ser sincera, es que yo me imaginaba una clase así, más religiosa, por decirlo así, más, y unas fichitas por aquí de 4 preguntas de esto y ya está. Pero no me llegué a imaginar que se abarcaría a diferentes niveles tanto, ¿no? Pero bueno, me alegra mucho, me alegra mucho haber recordado esto. Quería decirlo, he aprovechado tu live para decirlo. Quizás no hemos hablado después de todo ese proceso que se ha dado, pero bueno, fue bueno que Dios te haya utilizado para esto y bueno, aquí estoy yo y muchos maestros más por esa idea que se te dio esa vez y que mira, Fanny y Víctor lo terminaron de amasar, como quien dice, y se lanzó todo esto, ¿no? Una escuela de profetas. Exacto, aquí han escrito esto, una escuela de profetas. Pues, si no hay nada más, no sé si tienen alguna pregunta más, vamos a finalizar el live. Ha sido muy gratificante poder hablar contigo, Julia. Voy a dejar unos minutitos a los hermanos si tienen alguna pregunta más. Yo me voy a preparar para dar los anuncios de mañana. Ay, tenemos mañana, a ver, con toda la emoción de la escuela sabática. Sé que lo va a dar Javi y Laura, los dos a la vez. La parejita del año, yo les diría. Están juntos ahí. Bueno, es porque yo les quiero. Mañana tenemos la lección número 10. Les quiero a los dos, por igual, no tengo mi favorito. Tenemos la lección número 10, los engaños finales de Satanás, que esto lo va a dar Laurita. Le dije, es un tema tremendo este. Así que, bueno, con esa tranquilidad que ella siempre transmite en la escuela, yo sé que va a ir todo bien. Luego a las 10:30, casi, más o menos, a partir de las 10:30 mejor, tenemos el culto que lo va a dar Javi y está titulado ¿Por qué una cruz? Muy bueno el culto, muy bueno. Es otro placer que yo tengo de poder preparar las promociones y enterarme de qué va. Tengo como el privilegio VIP de saber antes que todos, no porque quiera, pero porque tengo que hacerles la promo. Y muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, no sé de qué va a hablar, pero por lo que me ha enviado la información, tremendo, tremendo todo lo que se va a dar. Y como siempre en la línea de Javi, ¿no? Que hay que estar apuntando todo, porque dice algo y te pierdes. No, mentira, son muchos datos que da esa cabeza, así que hay que aprovecharlo y verlo hasta 2, 3 veces, estos cultos. 3 de la tarde tenemos la reunión de los chiquitines. Bueno, ni tan chiquitines,
chiquitines, los he visto grandes el otro día, muchos. El otro día me puse a ver reuniones antiguas que están grabadas, sí que han crecido. Y a las 4:30 mañana tenemos testimonios, así que atentos a todos. A partir de las 4:30, sí, que también vienen bien a escuchar muchos testimonios de muchos hermanos que quizás no van a pasar por aquí, no van a poder, no lo sé, solo Dios sabe hasta cuándo va a durar los lives, pero mientras sigan vamos a estar contentos. Y a las 9 tenemos la reunión de adolescentes, mañana, estamos con el libro de números y puertas dimensionales, y el domingo creo que a las 7 se reúnen los jóvenes, no estoy segura, creo que sí. Y ya está, pues si no hay preguntas, creo que nadie ha dejado ninguna pregunta, creo que te has explicado muy bien, Julia, todo. Aquí te están agradeciendo muchos, ¿eh? Voy a leer unos mensajes que te han enviado. Bueno, sí, es como los valdenses, es que estamos repitiendo lo que los valdenses hacían. No hace nada, un grupo de hermanos ha estado haciendo una obra ahí enorme en tu país, en tu país natal, sobre los valdenses. Yo creo que esto de los valdenses a ti te ha tenido que tocar mucho, ¿eh? Muchísimo. Esto, mira, te voy a dejar explicar. Tú como italiana, yo creo que Gaia también es una cosa que cuando alguien habla de su país siempre te llenas como de orgullo, ¿sabes? Es una cosa que la tierra siempre llama, pero lo de los valdenses, ¿cómo Es lo llevas? increíble lo que fueron, bueno, para los que no saben, justo esta semana acaba de volver un grupo del ministerio de haber ido a esparcir la primera semilla para los valdenses en Piemonte. Y hace, creo hace poco menos de un mes que también tratamos este tema con los niños para justamente entender quiénes eran los valdenses y qué papel tienen en el tiempo del fin. Y hay algo importante, ¿no? Porque, digamos, en este ministerio venimos de diferentes países y la verdad es que yo me pregunto, ¿no? Como italiana, soy italiana, el Señor me ha llamado y somos pocas las italianas en este ministerio, que yo sepa somos dos. Entonces dice, ¿qué propósito tiene Dios eh, con, con esto, ¿no? Digamos, porque en verdad es nuestro país, nuestra tierra, y además hay algo que no muchos saben, pero en el libro que cita Elena White para poder escribir el capítulo 4, Los fieles portantorchas, dedicado a los valdenses, en ese libro se habla de los valdenses en Calabria y Puglia, que es el sur de Italia. Y justamente es interesante porque Calabria empieza a florecer como región a partir de que los valdenses del Piemonte se establecen en Calabria porque estaban buscando tierras más fértiles y se enteran de que habían tierras más fértiles, claro, para ir alejándose de las persecuciones que iban llegando, estaban buscando territorios donde poder cultivar y tener mejores resultados, que la tierra fuera más trabajable. Entonces estaban unos valdenses charlando dentro de un hotel de la época y los escucha un hombre calabrés y le dice, ¿quieren un lugar fértil? ¿Quieren un lugar para poder tener los beneficios de la tierra? Vengan conmigo a Calabria, le dice el hombre. Entonces los valdenses le envían a dos de ellos para que fueran a inspeccionar el lugar para ver si lo que les había contado ese hombre era verdad. Y cuando van se encuentran con árboles de estaños, con, digamos, unas tierras que daban cultivos de todo tipo y color. Entonces empiezan a trasladarse a unas colonias en el sur de Italia, en Calabria, eso ya lo tengo más cerquita de mi Sicilia, y, y ahí empiezan a crecer los pueblos que siguen en pie hoy en día. Y hay un pueblo en particular que se mantiene, que justo fue llamado Guardia Piemontese, en Calabria, que es donde se dio eh, la matanza más grande de los pueblos. Llegó justamente un punto ya en donde le bajaron línea a los señores feudales y fueron a entregar Claro. exactamente a los valdenses ahí. Pero, digamos, hay
Tanta historia, wow. Lamenté mucho no haber podido acompañar a nuestros hermanos eh, en esta primera ida, ¿no? A Piemonte para poder hacer esta labor, pero sé que el Señor los ha acompañado. Estoy segura que escucharemos también esos testimonios en algún momento para que todos puedan ver cómo el Señor les ha abierto el camino. Estoy segura de que Gaia les va a poder contar más en primera persona, pero me parece que, digamos, cada uno de nosotros tiene una obra que hacer también con respecto a sus personas, ¿no? Digamos, a los que están en su tierra y que desconocen todo lo que, digamos, para Latinoamérica es más simple porque ya hay contenido en español, entonces, digamos, pueden encontrar el mensaje en su propio idioma, pero para otros países, como Italia, y todavía falta material y a mí lo que me encantaría es tener mucho más tiempo y poderle colaborar mucho más a Gaia con todas Las las interpretaciones y las traducciones. referencias para poder tener más material para ofrecerle a esas personas, porque en verdad tenemos todo una labor enorme para hacer y el Señor nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros, aunque sea uno, nos ha dado. Y los talentos que nosotros no vamos a emplear aquí en la tierra los vamos a perder para siempre, no los vamos a poder recuperar en el cielo. Así que es Mira, importante que nos pongamos manos a la obra. y mira, para animarte un poquito más, yo sé que cada uno tiene su vida ya complicada porque esto es tiempo. Traducir, subir una conferencia es tiempo, es una cosa que, bueno, el que lo hace ya se da cuenta las horas que puedes estar ahí editando, cambiando voz, o sea, no es un trabajo fácil y a veces Satanás tampoco te ayuda. A veces está todo el trabajo terminado y desaparece tu trabajo y es una de las cosas que más te duele. Pero por la experiencia que estoy teniendo con Yanni, yo aprovecho ahora aquí también para echarles una publicidad a las redes sociales de otros idiomas que se están dando, a los hermanos que están sacando este esfuerzo. Lo digo porque he visto como el canal de inglés de YouTube, que también lo está traduciendo JJ, Jorge Javier, le escucho su voz ahí cuando sale su conferencia, y ahora el Instagram y ahora en nada Twitter de inglés ha subido un montón la audiencia. Hay unos vídeos que ella está promocionando de sus hijos, benditos esos jovencitos que están sacando. Y hemos llegado a 103,000 personas en uno de esos vídeos, de esos dos niños. Bueno, jovencitos, porque eran niñitos, pero ahora son jovencitos. Entonces, yo sé que no podemos ir todos a diferentes países, quizás hablar a un grupo de personas en general, pero vean los que puedan, los que sepan otro idioma. Lo que tú decías, ahora son dos italianos, pero también están otros países que no tienen el idioma castellano, que vean esta posibilidad de hacer un hueco y hacerlas, porque ahora Gaia está intentando mover las redes en italiano. Tenemos un canal que ya sube traducciones que hace con su hijo, ella misma, y también estamos intentando impulsar en Instagram porque en inglés ha funcionado. Llegar a 100 y pico mil personas en un canal de menos de 1,000 seguidores tenía para ese entonces el canal de inglés de Instagram. Y ese vídeo solo tenía 2 minutos y medio. Es lo que te decía, menos es más, ¿te acuerdas? De darles esa llave a la gente que está ahí. Y a los niños y a los jóvenes se los acepta mejor, siempre. No se les puede decir no. Así que espero, Dios mediante, tú y tantos otros hermanos que quieran colaborar en esto, impulsar, por lo menos, aparte de los libros, que también está bien traducirlos, intentar subir estos trocitos de conferencia a las redes en otros idiomas. Y también vi, no hace mucho, una persona tradujo, creo, no sé si es chino o japonés, no sé, pero son letras orientales, ¿no? Es que si digo chino, por ahí es japonés, pero hizo una conferencia de los 6,000 años. Y esto es genial. Y he visto también que hay un canal de YouTube que ahora que se va a subir en ese idioma. O sea, esto es maravilloso. Le hice una foto incluso ahí a todos los logos que hay ahora del gran engaño. Esto es genial, pero claro, se necesita más personas que traduzcan. Se necesita. Entonces, quien esté viendo esto y quiera echar una mano en esta hora de traducir, ya sea conferencias, ya sea los libros,
por favor, pónganse en contacto con Víctor y únanse a esta obra, que no es fácil, ya les digo, no es fácil, pero es muy bonito ver cómo algo crece. Yo lo he vivido con Yanni en el canal de inglés, y eso que no pagamos publicidad, porque esto de las redes sociales también va por publicidad, se paga y tú creces y puedes crearte falsas cuentas. Es la mano de Dios la que lo mueve y es la que hace que llegue a las personas que tenga que llegar. Así que los que puedan, utilícenlo y les animo al canal de italiano, al canal de inglés, a Instagram de italiano, a Instagram de inglés, e intentemos compartir con otras personas que necesitan, aparte del castellano, entender este mensaje. Y ahora sí, mi querida Julia, un placer, como te dije. Creo que hay un montón de mensajitos. Gaia, tienes una media hora ahora para contarnos todas tus experiencias de todo lo que me imagino has debido vivir allá. Y aquí mira, te doy luego los 3 mensajes. Dios te bendiga muchísimo, mi querida hermana Julia. Eso te escribe Isabel. Gracias doy Dios por ti, por esa tu dulzura y simpatía. Gracias por tu testimonio y por lo lindo que has compartido. Un abrazo para Dani y toda tu familia. Gaia dice, fíjate que las únicas italianas, ninguna de las dos vivimos allí. Es verdad. Pero bueno, por algo será. Quizás si no salían de ahí, no sé si el mensaje les hubiera llegado igual. Hay demasiado por traducir, lo sé, Gaia, lo sé, por eso estoy pidiendo un llamado para la gente que pueda echar una mano y tenga otro idioma. Aquí van a ser bien recibidos. Hermanitos, cuídense, dice Ángel del Toro. Un abrazo, saludos, hermana Julia. Gaia dice, en breve la tecnología nos ayudará a traducir. Sí, la verdad que sí, la inteligencia artificial está ayudando mucho. Pero mientras tanto hay que hacer lo que podamos. Un abrazo enorme, hermanas, dice Chile por el live. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo los quisiera dejar con unas palabras antes de orar y terminar con este live para que los hermanos se sientan también más animados a seguir adelante, y son las siguientes. Nuestra vida puede parecer enredada, porque muchos tenemos dificultades por enfrentar, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Los miembros de una raza renovada andarán con él en vestiduras blancas porque son dignos. A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación: venid, aprended de mí, y al venir, así comenzamos la vida eterna. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido empezar de esa manera tu santo día de reposo, este día de delicia que nos alegra cada semana. Te agradecemos, Padre, por todas las oportunidades que has puesto a nuestro alcance y por esos momentos que nos permites compartir con nuestros hermanos, esperanzándonos y uniéndonos para poder prepararnos para tu pronta venida. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a seguirte en cada uno de los pasos que has dejado aquí por esta tierra, a ser justos y a amar tu justicia, Señor. Acompáñanos, Padre, para poder disfrutar de este sábado con todo lo que nuestros hermanos han preparado para que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser alimentados y renovados. Cuida de todo tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre santo y sagrado de Hijo Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Un abrazo enorme de verdad a ti y a Dani. Dios los bendiga enormemente, que sigan haciendo la labor, que puedan seguir sacar tiempo, yo sé que es eso, y adelante con todo. Gracias a todos los 25, 32 hermanos y pico que han estado en este live, un poco largo la verdad, pero los temas han valido la pena tocarlos. Y nada, conmigo si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana con otro hermano o hermana, no sé aún cuál va a entrar, pero espero que tengan un bendecido sábado, hermanitos. Es el momento de disfrutar realmente estos sábados que aún podemos tenerlos en paz.
Y al que no, realmente le desea un descanso para toda la semana quizás dura que haya tenido, pues entre en este descanso mental, físico y espiritual que tanto nos hace falta ahora en estos momentos. Gracias a Dios por todos ustedes y nos vemos mañana quizás en el chat conmigo en la escuela sabática. Adiós a todos. Feliz sábado. Feliz sábado, adiós.